Buenas amigos, y en este vídeo voy a hablar de errores, si lo habéis oído bien, errores, fallos, cosas que mejorar. Y el título es más que claro la pregunta: ¿el pez grande se come al pequeño? Pues fijaros qué tamaño, qué lustre y qué color tienen mi criada cara, y fijaros el 300 en proyección. A ver si alguien recuerda de cuánto era el cardumen de neones, pero bueno, a esa parte vendremos ahora, porque mirad que yo mismo he hablado muchas veces de parámetros, compatibilidades, también me dejo aconsejar como todos vosotros, en fin, pero esto lo veremos ahora lo que ha pasado aquí. Por otro lado, también en el último vídeo, estado de evolución, que comentamos, pues fijaros cómo se me ha ido este proyecto Brasilia. Básicamente se me ha ido y básicamente ya lo he dejado irse para que se vea lo que pasa cuando se nos va un proyecto. Le he quitado ya la peristáltica, de hecho fijaros, tenía hasta un bote nuevo para conectarle, pero bueno, se me estropeó el abonado, pero sobre todo, en este caso, el error humano o el fallo viene de falta de tiempo puntual. Si recordáis un vídeo, de hecho creo que es el primer vídeo estado y evolución de la serie, tenemos que remontarnos 4 años o más atrás en el tiempo de estas experiencias que os comparto, tarjetita, pues partimos en esta iniciativa de proyecto de una pregunta muy fácil: es ¿cuántos proyectos de acuario podemos tener o mantener en casa al mismo tiempo? Y mi reflexión fue clara y la mantengo a día de hoy: tantos como seamos capaces de tener en perfectas condiciones. ¿Qué pasa? Que la vida pasa, las experiencias se siguen sumando, seguimos aprendiendo, y a esa frase ahora tendría que añadir tantos como podamos tener en perfectas condiciones y del tipo de proyecto que se adecue mejor a nuestro tiempo disponible. Es decir, a mí se me está empezando a complicar la vida sencillamente por trabajo para el tema de un alto requerimientos, pero lo pasaré por eso a bajos requerimientos y problema solucionado. Como veis, los peces, estos tetrarruí, están perfectamente, solo que estéticamente, pues como veis, se ha ido el proyecto, no pasa nada. Le daremos una vueltecita y lo dejaremos en bajos requerimientos, porque una cosa es, como suelo hacer siempre, tener tiempo los fines de semana, el domingo especialmente, para hacer los mantenimientos semanales puntuales de estos proyectos de bajos requerimientos, y como veis están todos siempre espectaculares. Y otra cosa es pues que un día justamente no me di cuenta de que se había estropeado el tema del abonado, incluso estando en casa, incluso estando aquí trabajando a última hora ya, incluso a veces por la noche con poca luz, pues en un par de días se me fue, y pues ya he aprovechado para que veáis el ejemplo, que una cosa es tener tiempo y otra cosa es tener tiempo puntual todos los días, un ratito. Un alto requerimiento pues requiere de eso, que hasta la fecha, y si recordáis, el proyecto ha ido como un tiro y nunca me ha dado problemas, pero últimamente pues oye, como veis, se cuenta, se comparte que a mí también me pueden salir algas porque soy humano. Y la segunda parte pues es más evidente. Como os he dicho al principio, si recordáis, teníamos 50 neones en este cardumen. Me vengo fijando las últimas 2 semanas, no tengo bajas, no veo peces muertos, y lo que sí he notado es un comportamiento ligeramente diferente del cardumen, porque ha disminuido el número, pero sobre todo cuando se acercan pues estas bestias pardas. Aquí hago autocrítica porque siempre os he insistido y repito en estudiar antes de hacer nada en la compatibilidad de los parámetros, que es nuestra responsabilidad, y también, aunque peces compartan parámetros, la propia compatibilidad de especies. Pero bueno, como soy aficionado como vosotros, pues esto de los acaras, este falso rami, que no es estos que al final tenemos aquí una parejita en el 75 litros, a ver si se ven un poquito, fijaos la diferencia de tamaño de eso a esto, ¿no? Este cíclido nano que no está en nano ya.
Pues con muy buena intención, un miembro de canal pues me los recomendó, los tenía y bajo su propia experiencia le han ido bien, así que a veces compartimos experiencias con la mejor intención y le sigo estando agradecido por la experiencia porque evidentemente es un pez maravilloso. Si recordáis, compré una pareja y tuvimos otro problema, que traían esa infección por misozoo que me hizo totalmente no solo perder la pareja, que se la regalé a un amigo, sino que tuve que reiniciar todo el proyecto. Y estos peces, seguí ese consejo que también se ha dicho muchas veces, incluso yo a veces he compartido porque lo he oído, con este tipo de peces, pero sobre todo con discos, con altums, con peces escalares, que cuando tú los pones de chiquitines, pues se habitúan a los habitantes del acuario y no suele haber problemas en este tipo de montajes, especialmente amazónicos, más concretamente. Más pequeños que estos, que nacieron literalmente en este acuario, no han podido ser. De hecho, cuando los añadí tras alimentarlos aparte, mi miedo era justamente el contrario, y mi miedo era que eran tan chiquitines que los propios neones se los pudieran comer. Entonces no los introduje hasta que eran más o menos pues la mitad de un neón adulto. Llevan más de un año aquí, pero es que fijaros cómo se han puesto de grandes, y mi sensación es que son los consentiditos del acuario y están picoteando los neones. Sobre todo empezaron por los más pequeños o los más lentos. Podemos llamarlo selección natural, pero yo lo llamo pues sin ninguna mala intención, pero como veis, un error manifiesto de planificación cuando todo apuntaba a que podía salir bien. También digo esto porque hasta hace poco me habéis preguntado y os he dicho que los he tenido sin problemas. Si alguno me ha hecho caso, pedirle disculpas, pero es que hasta ahora no había tenido problemas. Incluso puede ser que vosotros los tengáis y no tengáis problemas. Mi respuesta también a día de hoy con esta experiencia es que cuidado, que lo sé, también he dicho muchas veces, eso sí, que cada acuario es un mundo y cada uno podemos tener una experiencia diferente, pero la realidad es que ahora este proyecto de 300 litros, unos 250 litros reales, pues se me ve condicionado a mantener pues mis 3 chiquitines criados aquí en casa, pero ahora pues tendré que mantener estos neones que quedan o intentar sacarlos si veo que siguen, porque estos ya son neones totalmente adultos. En ningún caso y bajo ningún punto de vista puedo reponer población de neones porque siempre van a ser más pequeños y ya es un peligro para ellos. Y como digo, pues este proyecto queda condicionado a estos cíclidos a cara, las coridoras y los además habitantes que tengo por ahí. Dicho esto, como veis, el pez grande a veces sí se come al chico, no siempre por suerte, pero a veces sucede, y no el primer día, sino con el tiempo. Y sobre todo compartiros lo que os he dicho, que yo soy humano, que sigo aprendiendo, siempre he hecho o compartido las cosas con la mejor intención, pero es que, y por suerte, y seguiré aprendiendo como todos y cada uno de vosotros, cada día nos van surgiendo nuevas experiencias y los compartimos sencillamente con la mejor intención de que os sean de ayuda para evitaros problemas y ayudaros a mejorar en este hobby. Dicho esto, me despido aquí, espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, no seáis muy duros conmigo, ya sabéis, dejad vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!